Cuenta la leyenda que unos niños fueron enterrados en las paredes de la presa de San José en San Luis Potosí, México, para que sus almas lloraran, dando así el aviso para que los habitantes de las cercanías se alistaran cuando la presa estuviera a punto de reventar. Hay muchas historias alrededor del mundo que cuentan cómo de manera siniestra y horrorosa se colocaban personas en las paredes de ciertas edificaciones, supuestamente para prevenir que éstas se derrumbaran. Pero una cosa es colocar muertos y otra cosa es colocar niños vivos. Las versiones son muchas, pero la mayoría concuerda en que el motivo por el cual emparedaron niños vivos en estos sitios es porque así el alma de estos quedaría atrapada para siempre y entonces podrían avisar cuando la presa estuviese a punto de reventar. Dirigidas por el ingeniero José María Siliceo, las obras de construcción de esta presa duraron aproximadamente 40 años, finalizándolas en el año de 1907. Esta presa se hizo con la intención de suplantar a otra presa antigua y de menor capacidad y fue mandada a hacer por personas de alto estatus social y gubernamental. Pero eso no es todo. Dentro de este círculo de personas adineradas existían también personas relacionadas con lo místico y el espiritismo. Incluso se dice que lo satánico. De cualquier forma, a estas personas les importaba mucho garantizar la efectividad de la nueva construcción. Así es que hicieron prácticamente de todo con tal de obtener lo que deseaban. Corría el rumor de que estas personas adineradas habían pagado mucho dinero a familias de escasos recursos por los cadáveres de sus hijos con la promesa de que serían utilizados para una causa noble o algo por el estilo. Pero otras versiones cuentan algo más abrumador, apuntando que ahí no había cadáveres, sino niños vivos, siendo emparedados en la construcción. A estos pobres niños se les colocaba en un sitio y para que estuviesen tranquilos, a cada uno de ellos se les calmaba con dulces, mientras que poco a poco iban rodeándolos con ladrillos y cemento hasta quedar completamente encerrados y a oscuras. También se usaron otros cadáveres de cualquier persona para los cimientos de la presa, con la intención de que ésta resistiera y en caso de que no, los espíritus de los niños darían el aviso de una futura catástrofe. De esta forma, el 14 de septiembre de 1933, justamente un día antes de que la antigua presa de la Constancia reventara, los niños lloraron. De acuerdo a los testigos cercanos, se podían escuchar voces de los niños por todas partes, llorando y susurrando que la presa estaba a punto de estallar.
Pero lamentablemente nadie prestó atención o tomó en serio este aviso, y entonces, el 15 de septiembre de 1933, casi a la medianoche, la presa de la Constancia no pudo más y dejó salir una gran ola que mató a cientos de personas de los lugares cercanos a esta. Hay evidencias del emparedamiento de niños desde hace más de 5.000 años y se han encontrado datos de esta práctica hasta el siglo XVII en Alemania. Pero en México no se habían documentado casos como este. Pero es un hecho. Se han encontrado esqueletos de personas colocadas en paredes de varias casas y templos de más de 200 años de antigüedad. Así es que la leyenda de los niños emparedados en la presa de San José pareciera ser real hasta cierto punto. En otra de las versiones de la leyenda se hace mención del diablo disfrazado de ingeniero que se aparece a los encargados de la construcción de la presa haciéndoles un trato. Si entierran a modo de sacrificio niños en los cimientos de las paredes de la presa, esta existirá para siempre. Trato al que muchos constructores, con tal de garantizar su durabilidad, aceptaban de inmediato. Actualmente, la presa de San José, cuya antigüedad es de más de 100 años, presenta algunos problemas. Sin embargo, la presa nunca se ha roto ni han existido alarmas o razones para evacuar las cercanías. Pero las personas que viven a los pies de la presa cada vez temen más que algún día, casi a la medianoche, se escuchen los llantos y susurros de niños avisando que se avecina una desgracia. Yo soy el documentalista y esto fue Los niños emparedados de la presa San José. Saludos especiales para Mari Candy Pérez, Beto 19, Bibis Houses, Gerald Serna, Rey Deu Chija y Pargen, Darkness Mosqueda, Luz HD, Leonardo Hernández Amaya, Joey Jiménez, Asper Bach, Hoxars, Tiburelo Tenanchas, María Ferrey R, Josué Cárdenas, Purple Way, Batman 300, John Rivera Daniel, Gloria Rodríguez, Emanuel Torres López, César Chotlaniu, Asiel Alejandro Pineda Pacheco, Sniper Red Munde, Emanuel Cruz Flores, X Game 666 Over X, Nando Arias, Martín Cortés, Tony Crack, John Hattenhor, Rosario Fox y Fabián Garnica. Gracias y hasta la próxima.